Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso, una película que a mí particularmente me gusta muchísimo, que además forma parte de mis inicios en el mundo de la crítica y que es un referente dentro de su propio género y una de las primeras muestras del talento de un gran director que acaba de ser galardonado con todos los premios habidos y por haber en la última entrega de los Oscars. Por supuesto, estoy hablando de Bong Joon-ho y estoy hablando de Memories of Murder, que en España se llamó Crónica de un asesino en serie. Un título que cambia un poco el sentido del título inglés, porque Murder es Memorias de un asesinato, y revela quizá demasiado de la trama, pero que honestamente es bastante directo lo que vamos a ver en esa película. Esta videocrítica nos la ha pedido el amigo Rafa, al cual le doy las gracias enormemente, como siempre. Rafa, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por confiar en este caso en mí, extra plus por mi parte, y además por solicitarnos esta película, que creo que es una magnífica película en casi todos los aspectos, aunque es una película a la que, vista con el tiempo y siendo siempre una película magnífica, de nuevo para mí es una película de 4 estrellas, es un notable alto, es un 8 si lo preferís en nota normal, es un 8, un 8,2, un 8,3, por donde queréis tirarlo. Y si no llega al sobresaliente son por detallitos de guión que muestran que Bong Joon-ho, que fue el autor del libreto y que estaba basado en una obra de teatro, pues no tenía todavía las hechuras de director y de guionista que tendría poco después, que iría consiguiendo con experiencia. Las óperas prima no siempre y muchas veces, o las primeras películas, en este caso, cuando estamos trabajando con un director que está comenzando, que está empezando en el mundo de la dirección, que tiene una carrera por delante muy prometedora, pero que en este caso estamos hablando de su segunda película. No estamos hablando de Parásitos, que es el culmen de su carrera actualmente, porque esperemos que lo supere. Estamos hablando de un inicio muy prometedor, muy prometedor. Creo que antes la anterior era Prolador poco mordedor o algo así se tituló aquí, que es no está mal, pero no está al nivel de esta. Lo que sí me gusta muchísimo de Bong Joon-ho es cómo ha ido poco a poco alterando su carrera y dando saltos de un lado a otro y cambiando de género continuamente, manteniendo unas claves que podríamos decir casi de costumbrismo social, de lucha de clases, de estudio de las propias clases, de crítica social, siempre muy presentes en su cine, desde esta película hasta Parásitos, que es quizá la más evidente, pero en todas ellas, cojan Snowpiercer, cojan The Host, tiene una forma de observar la sociedad que le rodea y de criticarla en cierta medida por épocas, muy sutil y muy bien planteada siempre. Y es algo que está en memoria en Crónica de un asesino en serie. Así que, Rafa, muchísimas gracias, y dicho lo cual, por favor, si no han visto la película, paren el vídeo, véanla, porque vienen los spoilers. Y vienen muchos spoilers, así que por favor, paren vídeo, detengan aquí, vean la película, que por cierto la tienen desde hace nada en streaming en España, está en Movistar. Lo que sí les digo es que no está todavía en formato Blu-ray, estuvo en DVD y yo tengo el DVD por ahí rondando,
pero no está todavía, lo habían prometido, siguen prometiéndolo y todavía no llega. Es una pena, porque es una película que creo que queremos tener en Blu-ray muchos, y hay muy poquitas ediciones en el mundo. Hay una francesa muy chula y demás, pero bueno. Quien haya visto la película sabrá que es la historia de una región apartada en la Corea del Sur de los años 80, en el año 86, con la dictadura militar todavía en marcha, en la que empieza a aparecer cadáveres de jóvenes mujeres muy atractivas, asesinadas y violadas a lo largo y ancho de la región. Esa historia empieza a desembocar en una trama más compleja de lo que podría parecer en un primer momento, pero sin duda muy centrada en los personajes protagonistas, en los dos detectives protagonistas, o en los dos inspectores protagonistas, porque tanto el inspector Park como el inspector Seo. Una de las claves de la película es que desde el inicio, y por favor, repito lo de los spoilers, spoilers, ¿vale? No me digan que no, pero desde el inicio, desde los títulos de crédito, nos dicen cómo va a acabar la película. Y yo recuerdo a mucha gente diciéndome, joder, es que acaba mal, es que no resuelve. Es que te lo han dicho nada más empezar. Con los créditos te dicen, el inicio de la película, o sea, antes de la primera imagen, te dicen, esta historia está basada en una serie de asesinatos sin resolver en 1986 durante la dictadura militar. Ya te lo han dicho cómo va a acabar. Son asesinatos sin resolver. Nunca va a aparecer el asesino. O si aparece, no le van a cazar. Nunca van a descubrir quién es. Está claro, te lo han dicho desde el primer minuto, desde el primer segundo. Es con lo que se abre la película. No me puedes decir que la película te ha engañado, que te ha llevado por un mal camino. Otra cosa es que la película te ha cogido de la pechera, te ha metido dentro de su historia, de su trama, de sus personajes, y te ha hecho creer que la realidad en algún momento iba a ser superada por la ficción. Y tú has invertido emocionalmente en esos personajes y en esa historia y deseas que ese asesino sea capturado. Lo deseas, claro que lo deseas. Es tu ilusión como espectador, pero resulta que no. Resulta que no, porque los creadores de la historia son más cucos que tú y te van a llevar por diversos vericuetos hasta que te des cuenta de que no hay solución posible. Y ahí está la gracia o la desgracia de la película. No es una película en la que nos interese quién lo hizo, que nos pueda interesar, pero no importa quién lo hizo. Lo que importa realmente es el cómo y el quién lo investigó. El viaje de destrucción de un personaje y el viaje de redención de otro. No tiene más, es el enfrentamiento final, entre comillas, el enfrentamiento entre Seo y Park, que no es un enfrentamiento físico, sino que es los papeles totalmente invertidos, porque el viaje ha destruido al inspector Seo y el viaje ha devuelto a la luz al inspector Park, que ahora ve las cosas con una coherencia y una casi decencia que cuando empieza el viaje no puede ver. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hacer las cosas como se hacen en ese pueblo bajo una dictadura militar, en una época en la que esa policía podía hacer lo que quisiera. Con la aparición del primer cadáver. Y con la aparición del segundo empezamos a ver el desastre que es esa investigación y los problemas que va teniendo a lo largo de todo el viaje. Entonces es cuando aparece el personaje del inspector Seo. Tengo aquí apuntados los nombres, chicos, porque exceptuando a Kang Ho-son, porque lo conocemos todos, pero Sang Yoon-kim, que es quien hace del inspector Seo, es menos conocido, pero el detective, o el detective inspector, como queréis llamarlo, Park, que es Kang Ho-son, lo conocemos todos, es el actor fetiche de Bong Joon-ho. Lo hemos visto en casi todas sus películas y de hecho está en Parásitos, es inevitable recordarlo de ahí, pero también en Snowpiercer, también en The Host, o sea, es una de las claves de la carrera. Y esos dos actores son los que van a tener esa rivalidad. Voy a dejarlo por aquí, que ahora mismo no necesito de momento.
de formas de entender distintas, completamente distintas, la vida y la investigación policial. El inspector Seo viene de Seúl, es un tipo culto, educado, con una... te lo recalcan, que tiene una carrera de 4 años, mientras que Park solo tiene una carrera de 2 años, ha estado a la universidad pero poco, y es un tipo pueblerino, es un tipo de una región apartada, con mucha gente debería buscar en La Isla Mínima su inspiración aquí, no en True Detective, aquí, que es de la que maman los dos. Pero es que True Detective se hizo a la vez que La Isla Mínima, no creo yo, no me imagino yo a la gente de La Isla Mínima yendo al rodaje de True Detective a investigar. True Detective se rodó a la par que La Isla Mínima y esta se hizo 10 años antes, 12 años antes. Con lo cual, esta sí influyó en las dos. El tema de el paraje como medio inhóspito y amenazador según las circunstancias. Un paraje que parece lo más apacible del mundo, pero que en determinadas circunstancias se convierte en una amenaza tan grande como la del propio asesino. Una película que tiene elementos de cine de terror, que maneja elementos claves de cine de terror. Una película que juega con dos detectives enfrentados, que chocan continuamente, pero que al final van a tener que entenderse. La mayor ventaja en ese sentido es que Crónica de un asesino en serie no resuelve el asesinato. No te dice, este es el asesino, lo hemos pillado. Y es su mayor ventaja, porque juega a eso, juega a decirte, no vamos a adivinarlo, no vas a saberlo. Puedes intuirlo, quizá incluso estar seguro de quién es, pero no vamos a jugar a saberlo, no vas a saberlo. A ciencia cierta nunca vas a saberlo, posiblemente no lo sepa nadie jamás, porque así sucedió en la historia real. Entonces tú vas viendo esa evolución de los personajes y ese trayecto y encuentras paralelismos con producciones posteriores como estas dos, no hay ningún problema. También es verdad que el guión de Bong Joon-ho, que es el punto más débil, y el punto más débil quiere decir que mientras que la dirección raya al sobresaliente, los actores están al sobresaliente, la puesta en escena está al sobresaliente, el guión está en notable. En notable porque hay un par de momentos. Y siempre me dicen, es que siempre te fijas en los detalles de nimiedades del guión. No, chicos, es que los guiones, si tienen errores, hay que señalarlos en películas de este estilo. Más, no errores de, te has contradicho. No. Detalles, en este caso, no son errores de decir, vaya, es que me has dicho blanco y ahora es negro. No se trata de eso. Se trata de complacencias narrativas que uno como guionista toma para acelerar el paso. Es decir, necesito que pase algo que me justifique X. Y aunque sea una forzada tremenda, voy a forzar el guión para que eso suceda. ¿Vale? Y hay dos momentos clave, cuidado de nuevo con los spoilers, hay dos momentos muy clave en este aspecto. Dos momentos bastante importantes en este aspecto. Uno de ellos es el momento tren. El momento en el que el único testigo de la muerte de la tercera víctima, que en realidad es la primera, muere atropellado por el tren. Es el momento en el que, vaya, justo. ¿Y qué ocurre? Claro, el director guionista necesita que eso suceda para que siga existiendo la duda. Porque si ese personaje sigue vivo, podrá identificar o no al asesino. Y es demasiada casualidad en ese momento. Es un momento que beneficia al guión y beneficia a lo que quiere contarnos, pero que narrativamente es una complacencia, es decir, voy a tirar por el camino de en medio. ¿Había otras soluciones? Claro que había otras soluciones. Pero decide tirar por lo más sencillo, que es esa escena en la que fuerza un poco la circunstancia y no termina de que encajen bien las piezas. Viéndola de nuevo, me dejaba el sabor de boca de decir, esto lo ha resuelto deprisa y corriendo y no hacía falta. Pese a que el plano del atropello es brutal y es maravilloso, pero el resto de la película va por otros derroteros y no es tan complaciente. No es tan, repito, narrativamente, estamos hablando de narrativa, no de que encaje, no, claro que encaja, es lo que está buscando. Le encaja la pieza porque él moldea la pieza. Otra cosa es que al moldear la pieza uno no pueda decir,
es autocomplacencia. Voy a hacer el camino más sencillo. Y no, a veces el camino más sencillo no es el correcto. Más adelante, el otro problema que tiene para mí es el final de la película. El final de la película me parece maravilloso, excepto por un elemento. Yo no quiero saber quién es el asesino. No es mi intención descubrirlo. Pero sí me has estado presentando toda la película la historia en paralelo de estos dos personajes y de otros que circulan alrededor. Y al final de la película solo es el inspector o el detective Park. Solo es el detective Park. Del detective SEO no volvemos a saber nada. Se te queda coja. Porque ahí lo que requiere es que volvamos a ver a los dos, sobre todo porque el cambio que se produce en los dos es radical. Y quiero ver cómo ha afectado. El final es en 2003, en el año de rodaje de la película, de ambientación, en el momento en el que la historia real atrapa a la película. Está en 2003, es el presente, en aquel momento era el presente, 17 años después de los asesinatos. Y nos muestran al detective Park volviendo al lugar del crimen y cómo ha sido su vida. Sin embargo, del detective SEO se olvida por completo. Y creo que no solamente es injusto para el personaje, sino que deja coja esa parte de la historia. En plan, necesitas cierre para este personaje. No cierre para el asesinato, pero cierre para este personaje, porque este personaje, el otro ha hecho la subida y este ha hecho la bajada, y quiero ver a dónde la ha conducido. Necesito dar cierre a esa historia, y me has privado de ese cierre, que no es quién es el asesino, sino qué ha sucedido con estos personajes. Porque lo que te está contando al final es el viaje, el descenso a los infiernos de un personaje que llega de la capital, como os he dicho, con estudios, inteligente, preparado, con detalles muy finos, y que de repente, poco a poco, metiéndose en la vida de ese pueblo, conociendo a la gente, investigando, empieza a sufrir una transformación y el detective serio empieza a convertirse en una bestia, en un tipo que no le importa cruzar todas las líneas que sean necesarias para conseguir lo que busca, que es una confesión. Mientras que los otros, el otro detective, que es Park, que es una mala bestia al principio, que tortura, que somete, que vive a sus anchas en la dictadura militar porque puede hacer prácticamente lo que le dé la gana, pero claro, hasta que la prensa les pilla. Ese tipo de repente descubre que eso no da frutos y que lo único que están consiguiendo es distraerse de lo realmente importante, que es buscar al asesino, porque mientras que están peleando, mientras que están torturando a un sospechoso, buscando, mira, ha confesado, nos ha jorobado, claro que ha confesado, le estáis torturando. Mientras están haciendo eso, sucede otro asesinato. Son culpables de ese asesinato. Y así se sienten. Y se da cuenta de su error en el proceder, con lo cual el viaje de los dos detectives, que en un momento se entrecruza en esa pelea dentro de la comisaría de policía, cuando discuten de forma y están pegándose de una forma brutal, ese momento nos traslada a ese final en la boca del túnel, en ese túnel oscuro, en ese túnel incierto, en ese túnel que no se ve nada de lo que hay al otro lado, en el que Park es el comedido y SEO es el violento, el que si hace falta arrancará una confesión a golpes del que él cree que es el auténtico asesino. Que todas las pruebas circunstanciales apuntan a él, pero el ADN no. Lo que pasa es que si os fijáis, el truco está en que el ADN no tiene por qué ser el del asesino. Porque ya hemos visto otras circunstancias en las que, una vez pasado el hecho, alguien ha toqueteado el cadáver. Con lo cual, no tiene por qué ser esa circunstancia, la de que el semen encontrado en el último cadáver fuera el del asesino, sino que podía ser, o el del penúltimo, podía ser el de un simple pervertido, o el propio tipo lo podía haber plantado allí para despistar a la policía. Puede ser su asesino, claro que puede ser, sí, pero no tiene pruebas y lo tiene que dejar marchar. Y Park, que es el que confía en la intuición, le mira a los ojos y le dice, vete. Sabe quién puede ser, pero intuye que no es él, que es la clave que nos deja el espectador. Repito que es un viaje en el que los caminos se cruzan, en el que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, en el que uno va de salida
y otro va de entrada, y por eso, al final, me gustaría saber a dónde conduce el viaje del inspector SEO, igual que veo a dónde conduce el viaje del inspector Park, que es el gran protagonista de la historia, pero que aquí hay dos protagonistas. Y me gustaría saber cómo acaba SEO y cuál es el viaje del personaje. Me gustaría descubrirlo en algún momento. Como también me chirría un pelín, o es detalle de decir, estás estirando la trama por aquí con lo de la canción. Eso sí que es demasiada casualidad que una persona esté oyendo la radio y diga, todos los asesinatos suceden con la misma canción, y es como, hombre, es un programa de radio, pueden sonar 70.000 canciones. Eso sí que es demasiada coincidencia en todos los sentidos y no encuentra un camino. Sin embargo, hay ramas de la investigación que no explotan, como lo de los pelos púbicos, que está muy bien hilado, pero que no llevan a ningún lado, y que dices, ¿por qué no has tirado por ese camino? Que ahí tenías miga para explorar. Pero prefiere darle prioridad a las ideas del detective SEO y a la presencia femenina en la investigación. Ya os digo que son pequeños detalles de guión que están por pulir y que para mí no terminan de encajar en lo que, por otro lado, sigue siendo una película brillante en su concepción y en su desarrollo. Y por eso para mí es una película de 4 estrellas, porque el guión me da la sensación de que necesitaba una vuelta de tuerca más, una reescritura más, para pasar del notable al sobresaliente, para estar a la altura del uso, como siempre os digo, lo importante del uso de los colores. Fijaos en el uso de las ropas, fijaos en cómo encuadra el campo, fijaos imprescindible en el uso, en cómo son las ropas, incluso las asesinadas que llevan ropa roja, ninguna de ellas es un rojo brillante, son ropas rojas muy comunes, muy planas. Fijaos en el tono de los campos, amarillentos, el verde muy, muy sosegado, incluso cuando encuentran un cadáver en el bosque, es un verde apagado, casi otoñal, no es excesivamente marcado, busca evitar los colores fuertes porque quiere presentarte un mundo gris, un mundo neutro, un mundo en el que los buenos no son buenos y los malos no sabemos quiénes son, un mundo en el que los policías torturan, un mundo en el que un asesino en serie es capaz de salirse con la suya sin que los demás puedan evitarlo, un mundo en el que un buen policía acaba corrupto y podrido por las circunstancias y por enfrentarse y encontrarse ante un rival al que no puede vencer y que le supera. Un mundo en el que un policía poco honesto, no porque sea corrupto, sino porque es un tipo que se dedica a torturar a sospechosos, ese tipo al final acaba siendo el más honesto de todos y el que más claras dice las cosas y piensa las cosas, aunque sea un patán, que es una de las cosas más divertidas, que es esos momentos en los que te das cuenta de que son una banda de tarados. O sea, el momento puño en alto cuando están celebrando que han detenido y es como, no habéis detenido a nadie, no te dais cuenta que van a matar otra vez y os vais a comer marrón. Y el otro intentando explicarles que va a ser un marrón esto muy serio, que nos van a echar a los lobos encima, que vamos a hacer el ridículo, va a quedar en ridículo toda la comisaría, quite. Y es como, claro, te lo está explicando y no lo estás viendo. Ese mundo gris está escrito en los colores de la película, en la gama de colores, que, por cierto, no puede recordar más por momentos a lo que os digo siempre de cómo usa el color David Fincher. Lo que pasa es que aquí es más oscura, más gris oscura, más opaco, menos pastel, más unos tonos grises y beige y marrones muy sucios casi, muy terribles en gran medida con lo que vamos a descubrir a lo largo de la película. Son como los propios personajes, grises y apagados y sucios y neutros. Y por mucho que lo intente el detective SEO con su chaqueta y demás, acabamos encontrando que el punto de luz se va perdiendo y que lo que queda es ese mundo gris, ese mundo opaco, ese mundo casi aburrido visualmente, en el que uno no puede enfrentarse a la realidad sin descubrir que detrás de ella hay monstruos, muchos monstruos.
Me encanta el uso del color, me encanta la planificación que hace. Fijaros que es una película en la que no juega el plano contra plano, sino que al venir de una obra de teatro, tiene momentos en los que el núcleo de la historia pasa en la comisaría, gran parte de la historia pasa en la comisaría. Y podría perfectamente hacer planos contra planos allí y demás, pero no, prefiere ahí ser un tanto teatral, con un sentido narrativo, casi de película de cine negro de los años 40, de los años 50, plano americano, plano medio, moviendo la cámara por la comisaría, con los personajes hablando en un plano general en el que entran todos. Juega ese truco, plano americano, pero eso no esconde lo que realmente tiene la película de planificación detrás, que es, fijaos en el plano de la lluvia. En el plano de la lluvia me refiero cuando, en el último asesinato, cuando el detective Seo acude al mismo y se encuentra a la chica, a la chiquilla, a la que inadvertidamente nos han plantado la semillita para que nos importe más. El uso de la música es muy melodramático, pero está muy bien concebido. Por eso digo que el melodrama, tantas veces que el melodrama a veces no es malo. Aquí el uso de la música está muy bien concebido. Pero fijaos en el momento tan... ¿Qué te ha pasado? Nada, que al hacer esto me he debido clavar una piedra o arañar y tengo una herida. Yo te pongo la tirita. Y cuando él ve que el cadáver lleva la tirita, que es la chiquilla a la que él curó en el instituto. Y es cuando él ya explota del todo, es cuando Seo explota del todo. Pero el momento en el que él va hacia la lluvia, fijaros en ese encuadre, fijaros en la maravillosa puesta en escena, en el actor, fijaros en cómo la cámara le sigue, cómo va calmadamente hacia allí porque va a descubrir una terrible verdad, y fijaros en cómo sale, que es todo lo contrario. Y fijaros en que la cámara ya no va de frente, la cámara entonces participa de otra forma, porque ya no puede mirar a los ojos al personaje. El personaje ha hecho el cambio completo y está dispuesto a lo que sea con tal de encontrar al asesino y acabar con él. Aunque eso suponga saltarse todas las normas que ha jurado defender, y eso suponga convertirse en aquello que tanto despreciaba al inicio de la película, que es: sois una panda de torturadores. ¿Cómo no va a decirte el asesinato si lo ha colgado boca abajo? Y ese giro, ese momento, está maravillosamente mostrado como en planos, para que tú mismo como espectador lo que estás viendo sea lo que te están contando. O sea, la emoción va acompañada del efecto visual. Eso refuerza siempre las ideas de una forma sutil, y eso hace que nos demos cuenta sin darnos cuenta. Es evidente, nadie tiene que decirnos: este tipo se ha vuelto loco. Nadie hace falta un cartel abajo, ni hace falta otro personaje que aparezca y diga: Inspector Seo, Detective Seo, no haga ninguna locura. No, ya sabemos que la va a hacer. No necesitamos. ¿Por qué? Porque visualmente, argumentalmente, narrativamente e interpretativamente, todo confluye de esa forma en la que en ese momento sabemos lo que va a suceder. Y entonces encontramos ese plano el túnel, de esa boca de túnel negra, en la que no se ve que hay al otro lado. El túnel parece no tener fondo, porque es el pozo negro en el que el propio personaje ha entrado. Ese pozo en el que, si entra, no será capaz de salir. Bajo la lluvia, con el sospechoso. Ese es el momento que define realmente al personaje y en el que nos llevamos la mayor alegría, por así decirlo, de la película. Estamos en ese momento cumbre, en el que todo tiene que o alcanzar la cima o derrumbarse. Y Bong Joon-ho lo mantiene en la cima con ese momento de tienes que ser el asesino, confiesa, yo las maté, y el otro: yo las maté a todas. Como espectador estás diciendo: sí, aunque sea así, quiero que lo consigas. Y el otro: ¿es eso lo que quiere oír? Porque deje de pegarme, yo le diré lo que quiera. Y tú sigues pensando: ¿este tipo es el asesino o no? Y entonces aparece Park con las pruebas con ese momento de las pruebas de ADN que han tenido que esperar desde Estados Unidos. Y resulta que el ADN no coincide. Pero que el ADN no coincida no le es culpa al otro. Llega el momento en el que tiene que decidir si lo mata o no lo mata. Si lo mata, lo deja vivir. Y al final opta por dejarlo vivir, obligado casi por Park, que es el que fuerza la circunstancia, y en el túnel en el que se pierde en la oscuridad, en ese túnel en el que todo es incierto, nada es real, y en el que nunca sabrán la verdad porque no hay luz que alumbre el camino del túnel.
Con lo cual lo único que saben es que un tren viene de frente. Y poco más sabrán de esa circunstancia. Ese tren que viene de frente, que puede haber acabado con el otro y que puede haber mostrado 1000 cosas más, será el camino de lo que SEO espera que puede ser, que es quitarse de en medio. Ya no le importa porque su mundo se ha derrumbado y no es capaz de asumirlo. Y el otro es el que tiene que salvarle y devolverle a la realidad. Y entonces es cuando nos muestran ese futuro. Y ese futuro que nos muestran tiene mucho que ver con esa relación tan intranscendente, aparentemente, entre Park y su señora. Park está casado, vive en un apartamento pobrísimo, paupérrimo, con su mujer, vive en un sitio, bueno, con su cama en el suelo y demás. Tiene esa escena de sexo inicial que es maravillosa. El plano es... Fijaos cómo empieza, que es un plano... inicialmente te está definiendo la escena casi como un plano tremendamente sensual, la espalda de ella desnuda, casi con un ritmo muy pausado, no es una escena con violencia y tal, no, son dos personas haciendo el amor de una forma, y de repente él dice, creo que se ha salido, y ella, sí, y es como, vale, son un matrimonio y llevan demasiado tiempo casados, porque ya ni se enteran de estas cosas. Pero luego ves cómo va creciendo, cómo eso evoluciona y te das cuenta de la confianza, del cariño y del que pone entre ellos dos. Y cómo, tras descubrir la tragedia de su compañero, al que hay que amputarle la pierna, otro personaje del que no sabemos su futuro, ella se reúne con él, que va con el botecito del hospital, y le dice no hay otro trabajo que puedas hacer. No hay... mírate, ¿cuánto hace que no duermes? ¿Cuánto hace que no descansas? Fíjate cómo estás. Y no hay ningún otro trabajo. Este es lo que... Y es el toque de atención del personaje también. Es el momento en el que descubre que esto se ha terminado, que aquí tiene que parar y empezar una nueva vida. O si no va a acabar perdiendo a su mujer por un lado y perdiéndose a sí mismo. Convirtiéndose, si no en un monstruo, en un desecho como su propio compañero. Que es un tipo que ha estado golpeando gente indiscriminadamente, etcétera, etcétera. Tampoco me convence mucho algunos golpes de taekwondo en mitad de la película que dices tú, a ver, las artes marciales me sobran aquí. Que parece que te lo estás tomando en broma. El momento en el que Seo llega a la ciudad y se encuentra con Park, esa patada que hace el personaje, doble patada voladora en el pecho del otro, es como... Esto a cuento de que viene no me parece lo más normal, la verdad, pero creo que el duelo interpretativo entre los dos actores, sobre todo me sorprende Sang Hyun Kim, porque es un actor del que no conocemos tanto, porque no ha llegado a tantos papeles como nos han llegado de Kang Ho-sung, y entonces creo que uno está muy bien en su papel, un tanto idiota y torpón y diciendo cosas obvias y torturando y esa forma que tiene, que pese a todo eso, pese a tú estás viendo, está diciendo, este tío es un cretino, este tío es un inútil, este tío es un incompetente, pero empatizas con él. Tiene algo, le aporta una humanidad al personaje que no todo el mundo es capaz, no todo el mundo sería capaz de conseguir. Y en el caso de Sang Hyun Kim, el personaje es que empieza siendo lo contrario, el tipo recto, serio, hábil, ducho en la materia, el tipo que puede resolver el caso, vemos como poco a poco se convierte en ese monstruo perdido en el que ya no le queda nada dentro y ese viaje es más sutil quizás, menos explosivo que el del otro protagonista, que el de Kang Ho-sung, pero igualmente interesante o incluso más por momentos que el otro. Repito, son elementos muy, muy complejos e interesantes de la interpretación que nos recuerdan que hay otro tipo de actores, otro tipo de métodos de interpretación y otro tipo de aproximaciones a los personajes tan válidas o incluso mejores. Yo no me puedo imaginar otros dos actores protagonistas que no sean ellos dos en estos papeles mostrando ese viaje de cada uno y esas pequeñas sutilezas. Tienen momentos, por ejemplo, el momento plano del coche en el que Kang Ho-sung se da la vuelta y empieza a decirle, jefe, estaba pensando que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y uno está pensando en sus cosas de gran detective, en plan,
la música y las canciones, y el otro está con esa carita de decir, madre mía, este señor que me ha tocado trabajar con él, y el otro está emocionado porque cree que ha dado con una clave y no se da cuenta que a lo mejor es una patochada, sobre todo cuando llega y le dice, explícalo, y está, bueno, pues un monje, por ejemplo, puede ser un monje budista, y es como mala forma. Y entonces cuando llega la chica, la policía, con lo del tema de las canciones, que ya os digo que es quizá el momento más inverosímil de la trama, más de decir, aquí sí que has forzado la trama para que encaje, y es como, vale, estoy demasiado metido dentro de la película como para protestarte, pero no tenía que haber tirado por este camino. Podías haber ido por 1.000.000 de caminos más distintos, igualmente válidos, igualmente interesantes, y no tenías que haber metido el tema de la música. Quizá el tema de los pelos públicos podía haber dado pie a otra subtrama más coherente, que tuviera más sentido que lo de la música. No, es que una vez escuché la canción, y es que como es una canción muy conocida, y la ponen en este programa, y la han puesto las 4 veces, y justo las 4 veces estabas tú escuchando el programa, las 4 veces que han matado a alguien, y justo estaba en ese momento, y siempre aceptan su postal, nunca le dicen que no. Fuerza un poco en la realidad. Y ahora sí sale vencedor, porque como está tan bien dirigido, tan bien presentado, el resto importa poco. Repito, fijaos en la presentación del personaje de Kang Ho-soo cuando está en el acueducto ese chiquitito, en el alcantarillado ese que tienen con hormigón, y cuando está mirando y haciendo el reflejo del espejo, y los niños, y el cadáver con las hormigas, y los niños por ahí rondando, es un momento realmente estremecedor, y que es un reflejo del inicio y el final. El inicio es ese niño mirando al policía, y el final es cuando él se está dedicando, es empresario, trabaja para una empresa, y ya ha olvidado su tiempo de policía, pero cuando va con el autobús le dice al tipo, dice, para aquí un momento, y se baja para, quién sabe si para intentar resolver el caso una vez más, casi 20 años después. Algo que es imposible, pero él está allí mirando y diciendo, y aquí sucedió todo, y aquí empezó todo, y aquí fue el principio del fin para muchas cosas. Y es cuando aparece la niña, y claro, es el reflejo de la primera charla con ese niño que replica todo lo que él dice, y aquí se encuentra con esta niña. Entonces descubre la triste verdad, que es, aquí estuvo un señor hace tiempo, dijo que hizo alguna cosa hace mucho ahí, y él descubre que la niña estaba hablando con el asesino, y él, cómo era, y ella, un tipo normal, extremadamente normal, es que no tenía nada que destacarse, era una persona normal. Claro, eso descarta toda la banda de friki, no descarta al último sospechoso, evidentemente, pero nunca te van a enseñar la cara. Nunca vas a tener esa confirmación. El propio detective, el propio Park, no va a tener esa confirmación. Y aunque ese es brillante, y ese plano final, y esa forma de la cámara viajar a través de la alcantarilla y demás, es maravillosa, sí es verdad que hay un momento en el que dices, ¿dónde está Seo? O sea, este plano tenía que venir después de que me contases que le ha sucedido al otro policía. Y descubrir que el tipo, el asesino, sigue por ahí, que ha vuelto a la escena del crimen, simplemente desapareció en la noche. Desapareció en un túnel, quién sabe. Ahí está la clave de la película, ahí está ese sabor de boca agridulce que te deja totalmente, porque tú has visto, primero porque has visto una magnífica película, y segundo porque no te ha dado las respuestas todas. Te ha dejado a medias con las respuestas y te ha dejado diciendo, y ahora es parte de ti recomponer el puzzle, que no es el puzzle que tú creías. El puzzle es el puzzle de estos dos personajes, no quién era el asesino o quién no era el asesino, porque te lo he dicho al principio. No me digas que no, te lo he contado desde el principio, son una serie de asesinatos sin resolver. No hay más, están sin resolver. Y ese es el punto magnífico y maravilloso que tiene la película, es decir, yo no te voy a resolver la historia porque ahí no está la clave. Estás mirando en el sitio no correcto. Deja de mirar el dedo y mira la luna. Te estoy señalando con el dedo la luna y estás mirándome el dedo. Deja de mirar el dedo y empieza a mirar la luna. Y muchos espectadores, mucha gente, pues, seguía mirando el dedo. Y es una pena, no se confundan, no miren el dedo, miren la luna, nos está señalando continuamente la luna, y es ese fresco maravilloso sobre esa sociedad, sobre esa corrupción que había,
sobre esos personajes. Si me parece que funciona mejor, por ejemplo, lo he dicho alguna vez, y me parece mejor La Isla Mínima, lo he dicho en más de un vídeo, lo dijimos en algún directo. Si me parece, por ejemplo, mejor La Isla Mínima, no es porque esté resuelto el caso, sino porque aquí, por ejemplo, lo de Corea 1986 durante la dictadura militar es tangencial, no lo explota, no lo aprovecha. Sin embargo, en la nuestra es muy definitorio. En La Isla Mínima explica muchas cosas y las liga muy bien con eso, y nos cuenta cómo éramos y cómo somos. Y creo que hace un corte con bisturí todavía mayor en el enfrentamiento entre los dos. Evidentemente me siento más identificado con esos personajes que me pueda sentir con un detective coreano, con lo cual tiene también esa parte, pero creo que llegan en dos momentos de su carrera totalmente distintos. Alberto Rodríguez llega en plena madurez y Bong Joon-ho llega al inicio de su carrera, su segunda película. Y después de unos cortometrajes, segunda película, está empezando. Si hoy hiciera la película, Bong Joon-ho creo que sería un pelín distinta y sería todavía mejor. Porque creo que estaría más pulida y que sería todavía más redonda. Prueba de ello es Parásitos, no tiene más. Bong Joon-ho, un director al que entrevisté y me alegro un montón, aunque fue una de las entrevistas más raras que he hecho en mi vida, porque él habla poco inglés y yo no hablo coreano, con lo cual teníamos un traductor que traducía mi inglés al coreano y su coreano a mi inglés, con lo cual yo iba tomando notas. Es muy peculiar, pero fue una entrevista maravillosa. Es un tipo al que admiro un montón, creo que hace un cine magnífico y que en este caso se destapó con una película, con un thriller increíble, pero que en realidad era una radiografía sobre un grupo de personajes y una época más que interesante. 4 estrellas, muchísimas gracias, Rafa, por confiar en nosotros, te lo agradezco de corazón. Lo único que me queda deciros es que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis, que estamos ya ultimando la nueva revista, la revista de este mes, con lo cual la vais a ver en breve, tendréis portada y demás, que seguiremos con los directos, que seguimos con todo, pero que tenéis la revista en los kioscos, la de este mes, con todos nuestros artículos, con todas nuestras entrevistas, reportajes, fichas exclusivas, los póster de Gladiator. Creo que más no se puede pedir. Así que muchísimas gracias, Rafa, de verdad, de corazón. Gracias por haberme hecho ver de nuevo esta película, que lleva tiempo sin verla. Me da un poco de reparo porque tengo el DVD y se ven bastante mal en el DVD. Y ya sabéis que yo no me gusta y no quiero descargar nunca. Y me ha hecho mucha ilusión que recientemente Movistar la haya incluido en su catálogo, con lo cual la he podido ver en alta definición al menos y disfrutarla enormemente. Poco más que deciros. Gracias, Rafa. Gracias a todos por estar aquí. Like, suscribiros y contadme lo que queráis. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.